18-19, bueno, la prédica se llama Puentes versus Muros. En 2 Corintios 5, 18-19 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Dios inició este ministerio, el ministerio de reconciliación, aun cuando Él era la parte inocente de esta relación distanciada por el pecado. Dios era inocente, pero aún Él mismo buscó esta reconciliación porque nos amaba. Fue Dios mismo quien nos reconcilió con Él mismo, ¿sí? Nosotros no nos reconciliamos con Dios. Él hizo a través del sacrificio de Jesús esta decisión de amor, de reconciliarnos de reconciliarnos con Él. Y tampoco hizo a un lado la justicia, ¿sí? Hizo justicia santa, porque Él no fue que dijo, bueno, vamos a perdonar los pecados y ya, sino que Él hizo todo como tenía que hacer, que alguien que no tenía pecado tenía que ser sacrificado, alguien tenía que morir, y ese alguien fue Jesús. Entonces Él cumplió todo lo que Él mismo estableció, ¿sí? No fue que hizo al lado de justicia y por ser Dios se saltó un punto importante. Él cumplió todo, ¿sí? Entonces, por medio de su amor sorprendente, porque yo creo que el sacrificio de Jesús es algo que uno no puede entenderlo. Simplemente uno puede decir, qué amor, qué sorprendente el amor de Dios que fue así de sacrificial, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, primero, ¿qué dice el versículo? Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a gente con Él. Mi pregunta es, ¿estoy cumpliendo yo con esta asignación? Porque, ¿sabe? Todos tenemos un propósito en la vida, pero este es el ministerio que Dios nos encomendó a todos, ¿sí? Porque a partir del sacrificio de Jesús, el ejemplo que Él nos da, Él dice, ustedes también tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Porque si recibimos de Él, entonces también podemos dar, porque hemos recibido de Él, ¿verdad? Nosotros no podemos dar algo que no tenemos, pero como hemos recibido salvación, perdón de pecados, por nuevas oportunidades, entonces yo también puedo hacerlo, ¿sí? Porque tenemos el poder de Jesús que está en nosotros. Y por eso nos asigna esta tarea de la reconciliación. Y yo meditaba un poquito en esto, porque, bueno, me pregunto, y para que se pregunte usted, ¿estoy cumpliendo esta asignación? Como veía desde el principio, ¿qué estamos construyendo? ¿Un puente o un muro? Pregunta. Un muro se construye rápido, porque es fácil, ¿verdad? Y sabe, a veces en la vida nosotros también construimos muros, haciéndolo fácil, porque es más fácil resentirse que perdonar. Es más fácil ofenderse que pensar que tuvo un mal día esa persona y por eso me trata un poquito mal. Es más fácil enojarse, es más fácil criticar, juzgar, ser orgulloso, ser indiferente. Es más fácil ser egoísta y pensar en uno mismo. Y eso crea muros a nuestro alrededor con las personas que estamos nosotros teniendo relación. Obviamente empezando desde nuestra familia. Y yo un punto quiero profundizar un poquito sobre el egoísmo. El egoísmo construye muros en nuestras vidas. En Proverbios 18-19 dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Imagínense eso, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. ¿Se acuerdan la historia de los muros de Jericó? Ya que ellos con alabanza y todo derribaron esas. Pero dice que un amigo ofendido es mucho más difícil recuperarlo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque la ofensa, el resentimiento, las heridas causan que nosotros cerremos nuestro corazón, cerremos nuestra manera de ver, ¿sí? Y nos cerramos, no podemos abrir, no podemos transmitir algo que no recibimos, en este caso el amor de Dios. Yo leí la historia de cómo se construyó el muro de Berlín. Dice que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida entre Alemania Occidental y Alemania Oriental, ¿sí? La una era capitalista y la otra era comunista.
sobre todo jóvenes profesionales que buscaban un futuro, porque del comunismo al capitalismo pues es una gran brecha, un gran cambio. Entonces se estaban quedando sin gente los comunistas, y dice que cerraron las fronteras. Inició una noche del 13 de agosto de 1961. Dice que empezaron levantando alambres, barreras, bloqueos militares para que nadie salga. Empezó en cuestión de horas y se fue reforzando durante 14 años. Y si ahorita nosotros, bueno, me olvidé de poner una foto, pero si nosotros vemos el muro de Berlín es enorme y es como una muralla súper fuerte, ¿sí? Y ahora hay torres de concreto, de vigilancia, muros dobles, zona de seguridad. Este muro se construyó para detener la libertad de muchas personas, para mantener el control sobre ellas, ¿sí? Y los muros no siempre se levantan para proteger, a veces se levantan para controlar, para aislar y evitar que otros se vayan. Y muchas veces nosotros levantamos muros en nuestras vidas para no ser heridos, ¿sí? ¿No se has visto la tortuguita cuando va caminando así todo lento y cuando ve peligro, ¡pum!, se mete, ¿sí? Para que no le hagan daño, ¿sí? Entonces, muchas veces en nuestras vidas levantamos estos muros para no ser heridos. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido heridas en nuestro pasado, en nuestra infancia, ¿sí? Y no queremos que nadie más nos haga daño porque es doloroso, es triste, no queremos sufrir, ¿sí? No queremos volver a vivir todo el daño que tal vez nos hicieron, las burlas, las críticas, el abandono, el rechazo, la traición, y por eso cerramos nuestro corazón a las personas que tal vez quieren o nos ofrecen su amor, y sobre todo empezando desde Dios. A veces rechazamos el amor de Dios porque decimos, si la persona, mis papás, quienes dicen que me aman y tendrían que cuidarme, no lo hicieron, ¿cómo yo voy a confiar en Dios? Y a veces nos cuestionamos mucho y cerramos nuestro corazón, y nuestro corazón se hace incrédulo, pero es a causa de las heridas que hemos recibido en el pasado. Tal vez un matrimonio fallido, tal vez la muerte de un hijo, una hija, tal vez traición, tal vez porque se cerró un negocio mal, estafaron, y terminamos cerrando el corazón, evitando amar, confiar, y mucho más evitando sanar esas heridas. Yo en mi vida yo crecí con una raíz muy profunda de abandono, de rechazo, porque cuando yo era muy chiquita, mi papá nos abandonó con mi mamá. Y eso en mí causó de que yo cree estas barreras a las personas, ¿sí? Y yo, por si le preguntan a mis amigas, yo era como una pared. Yo era como que me tenían que ahí estar hincando, sacando las cosas con cuchara. No era muy sociable, era muy introvertida. ¿Y por qué? Porque estaba herida, tenía heridas. Y yo decía, si la persona que me tenía que cuidar y me tenía que dar seguridad no estuvo para mí, ¿y cómo yo voy a confiar en los demás? Mucho más, yo decía, en los hombres, porque el que faltó fue mi papá. Entonces era como que me cerré totalmente porque había heridas en mi corazón, ¿sí? Y esto causó que me cierre emocionalmente a tener relaciones sanas de amistad, y mucho más relaciones amorosas, menos, o sea, eso era nulo. No entendía que estaba cerrada en mí misma, me preocupaba más que no me lastimen de nuevo, y pensaba que si nadie entra yo estoy a salvo, y aún a Dios no lo dejaba entrar. Pero esto lastimó y alejó a muchas personas valiosas, muchas personas que me demostraban el amor, me mostraban cariño, me demostraban que estaban ahí, que yo podía contar con ellas. Sin embargo, esta herida me hacía cerrarme, ¿sí? Y yo no podía tal vez preocuparme o pensar en cómo yo podía ayudarles o bendecirles, sino yo pensaba en que no voy a dar mucho porque si no me van a herir más. Yo no voy a expresar mucho cariño porque no, y si me lastiman, y si me rompen el corazón. Yo decía no, yo estaba muy cerrado a eso. Y probablemente en su vida usted levantó muchos muros porque le traicionaron, le estafaron, le mintieron, ¿sí? Y esto también incluso ha levantado muros con Dios. ¿Cuántos muchas veces nos hemos resentido con Dios porque no impidió que suframos? No impidió que tal vez ese familiar fallezca, o no impidió que tenga esta enfermedad, o no impidió que me boten del trabajo. Y a veces decimos, sí, Dios es todopoderoso, Dios es bueno, Dios es fiel, y creemos en Dios. Pero cuando pasan estas circunstancias, a veces levantamos muros, incluso hasta con Dios.
Y ahí es donde nos encerramos en nosotros mismos y pensamos que todo depende de mí, que todo gira alrededor de mí. Y esa es una de las cosas que impide que nosotros podamos cumplir el gran ministerio que Dios nos encomendó y que es el ministerio de la reconciliación. Porque a veces estamos centrados en nuestros problemas, en nuestros pecados o en lo que no nos pasó. Y estamos resentidos, viendo a nosotros mismos cómo estamos tratando de que nadie más nos vuelva a hacer lo mismo. Y eso causa amargura, eso causa soledad, eso causa mucha insatisfacción en el corazón. Y que Dios lo quiere sanar, Dios lo quiere restaurar, Dios lo quiere cambiar, Dios lo quiere transformar. Pero mientras nosotros no seamos conscientes que es a causa de esas heridas que hemos levantado muros, no vamos a poder reconocer, no vamos a poder recibir el amor de Dios a través de las personas. Y el amor de Dios que obviamente Él nos quiere dar cada vez que vamos a su presencia y le decimos, Señor, lléname de ti. A veces lo hacemos, pero a veces no sentimos nada. ¿Por qué? Porque estamos centrados en qué fue lo que no pasó en mi vida, en qué fue lo que Dios no permitió. Y sabe, Dios es un Dios soberano. ¿Cuántos dicen? Amén. Dios sabe todas las cosas. Y la voluntad de Él, pues, no la entendemos muchas veces. Pero cuando decidimos confiar, rendir nuestro corazón, Dios nos va guiando a su voluntad. Y nos va haciendo entender, dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes ir. Pero ¿qué pasa? Tenemos que alinearnos a su voluntad y sobre todo derribar esos muros que muchas veces no permiten que la presencia de Dios, que el amor de Dios penetre en nuestro corazón. ¿Sí? Y lo real es que en medio de los sufrimientos que hemos tenido, Dios siempre ha estado ahí. Hay un salmo que a mí me encanta, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque Dios estará conmigo. Y sabe, esto dice cuando vaya en sombra de muerte. Es decir, que va a haber momentos difíciles, va a haber momentos en los que no vemos el sentido de la vida para nada. ¿Sí? Y sabe, Dios quiere que nosotros sepamos que aún en medio de esos momentos de dolor, Él está con nosotros. Amén. Amén. Él está con nosotros. Y sabe, el propósito de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Por eso veíamos al principio de cómo fue el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Para que esto nosotros lo podamos transmitir a otras personas. Para que esto nosotros, el amor de Dios, la transformación, la sanidad de Dios, podamos nosotros construir puentes para Dios y las otras personas que no lo conocen, porque primero Dios ya construyó un puente entre Él y nosotros a través de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué pasa esto en nuestras vidas? ¿Por qué somos egoístas muchas veces? Porque ¿cuántos reconocen que hemos sido egoístas? El egoísmo es una tendencia humana que aún conociendo a Dios sigue necesitando ser transformada en la presencia de Dios, en nuestra comunión con Dios. ¿Sí? En la Biblia encontramos personas que amaban a Dios, pero que lucharon con el egoísmo. Por ejemplo, los discípulos. ¿Qué pasaba con ellos? Se peleaban para ver cuál era el mejor, ¿sí? ¿Quién era el mejor? ¿Quién era el más importante? Y Jesús, ¿qué les dijo? El más importante entre ustedes es el menor de todos, el que sirve a todos. Otra persona fue Marta. Ella se frustró porque sentía que hacía más que su hermana. Ella pensaba en que no, lo que yo hago es importante, entonces Jesús tiene que ver eso. Y piensa en lo que ella hacía, pensó en lo que ella misma quería. Y cuando Jesús les dijo, tranquila, mi hija, estás afanada, estás atareada, eso no es importante. Lo más importante es que estés aquí escuchándome, que permitas que mi palabra, que mi amor llene tu vida, sane tu corazón. A veces somos muy egoístas, pensamos, venimos a la iglesia a servir y está bien, gloria a Dios, excelente, pero a veces tenemos una motivación incorrecta. A veces queremos servir para que me vean que soy importante, queremos servir para que me vean, y si tal vez alguien no hace lo que yo hago o como yo lo hago, no, allá, ¿verdad? No, yo ya hice, allá que hagan otros. Y sabe, esa actitud no es correcta. ¿Por qué? Porque nosotros, si servimos aquí a Dios, es por gratitud, es porque le amamos, es porque Él nos ha rescatado, porque Él nos salvó, porque Él nos libró del pecado, de la muerte. Esa es la motivación correcta, no el que me vea, no el ser reconocido. Y gloria a Dios por todos nuestros servidores, por todos los que servimos, porque Dios recompensa eso. Pero también tenemos que ir a lo profundo de nuestro corazón y ver cuál es mi motivación para servir.
porque a veces servimos desde el cansancio emocional, servimos desde las heridas, esperando reconocimiento, esperando que me vean, esperando que así, sirviendo a Dios, yo sentirme bien, cuando realmente la fuente de nuestro servicio debe ser la gratitud y el amor a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué pasa esto? Porque seguimos teniendo naturaleza humana, ¿sí? Aceptar a Cristo no elimina automáticamente mi egoísmo. Inicia un proceso cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, inicia un proceso de sanidad, un proceso de restauración que toma tiempo, ¿sí? En algunos toma un poquito más, en algunos un poquito menos, pero es un proceso que poco a poco Dios va obrando en nuestras vidas. Otra cosa es que, ¿por qué pasa que seguimos luchando con el egoísmo? Porque hay heridas no sanadas, hay dolores no resueltos, ¿sí? Y ahí es donde hablábamos de la motivación incorrecta. Y sobre todo porque desviamos nuestra mirada de Jesús. Él no solo no nos enseñó a ser humildes, Él no solo nos enseñó a ser humildes y a servir, sino que Él lo vivió, Él nos mostró con su ejemplo. Amén. Entonces, muchas veces cuando desviamos nuestra atención de por quién hago las cosas, o a quién quiero seguir, o a quién me quiero parecer, es ahí donde vamos camino a querer agradarnos a nosotros mismos, a querer hacer las cosas por las motivaciones incorrectas, ¿sí? Y muchas veces el egoísmo también se presenta con indiferencia a las necesidades de los demás. Hay un ejemplo en la Biblia que es del buen samaritano. Ustedes todos creo que la conocemos, que estaba el levita, el sacerdote y el samaritano. Encontraron a un señor medio muerto ahí, y dice que el levita y el sacerdote pasaron y dijeron: uy, yo no sé, estoy ocupado, tengo que ir a la iglesia a preparar la predica, ¿sí? Tengo que ir para la célula para comprar el refrigerio, entonces no, yo no puedo ayudar, ¿sí? Pero dice que el samaritano fue el único que lo vio, tuvo compasión y le ayudó y hizo cosas por él, aún sabiendo que era judío. Y si ustedes se acuerdan, el pleito entre los judíos y los samaritanos era terrible, pero sin embargo él dejó a un lado el egoísmo y decidió ayudar y decidió tener compasión. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos con las necesidades de los demás. A mí me pasaba siempre de que yo esperaba que me pregunten cómo estaba. ¿Y cómo estás? ¿Y con esta situación? ¿Y tus luchas? Sí, todo bien, todo. Gracias. Y oraban por mí y me desahogaba y no sé qué, y gracias. Pero yo nunca hacía eso. Y eso caló muy fuerte en mi corazón, porque dije: chuta, perdón, qué egoísta he sido. Porque solo he pensado en mi beneficio, en mi bienestar, que a mí me atiendan, que a mí me comprendan, y a veces esa actitud, ¿sí? No nos deja avanzar, nos mantiene estancados. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que Jesús nos da aquí? Es que nosotros tenemos que aprender a también sentir compasión por la necesidad de los demás, no solo por las nuestras, ¿sí? Entonces, también el egoísmo también se disfraza de ocupación. Este era mi caso, la excusa que yo siempre ponía, porque no es que decimos directo: no te quiero ayudar, sino que: ay, no tengo tiempo, ay, me tengo que ir por aquí, me tengo que ir por acá, vamos para el evangelismo de la célula, vamos, no, es que tengo que trabajar, y a veces esa falta de tiempo, ese no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer, es un egoísmo sutil, es un egoísmo oculto, porque no me quiero esforzar por hacer las cosas que Dios me mandaba a hacer. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Sí? ¿Cuántas veces no preguntamos a alguien de verdad cómo estás? Porque el típico es: hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Todo bien. Ah, bueno. Y está ahí: ¿será que está bien o no? A veces por puro cliché lo decimos, ¿sí o qué? Y como nosotros, como hijos de Dios y como familia, entre nosotros tendremos que ser más honestos y decir: ¿sabes? O sea, sí estoy bien, pero por ahí ando luchando con cosas. O ser más honesto y decir: oye, ¿cómo así me preguntas? Entonces, ¿por qué? Preocuparse por las otras personas. Sí, eso también es parte del ministerio de reconciliación que Dios nos ha dado. En Filipenses 2:3-8 dice: no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren
interesarse en los demás. ¿Cuántos siempre hemos querido jalar para nuestro lado siempre? Es más fácil, ¿sí o qué? Pero dicen, no se preocupen por sus propios intereses, sino procuren interesarse en los demás. Y esto, por ejemplo, es algo que nosotros hacemos cuando decidimos tener nuestro tiempo con Dios para preparar una palabra para nuestra célula. Cuando decidimos tener tiempo con Dios para pedirle a Dios que cambie mi carácter porque ya en mi casa no me aguantan, o para quitar este orgullo, este resentimiento que ya no quiero tenerlo más. Y a veces nos cuesta dar un tiempo por otras personas. O cuántos, les soy honesta, a veces yo he estado muy ocupada aquí en la librería y justo ese día que yo estoy tan atareada, llega una otra persona y que, es que necesito esto y que necesito, yo estoy ocupada, necesito tiempo. Y a veces es como, y estoy en esa lucha. A veces, o me hago la loca y digo estoy ocupada, o realmente voy y digo, ¿cuál es su necesidad? Cuéntenme, oremos. ¿Sí? Y yo mismo, es como que a veces nos cuesta dejar nuestra comodidad o dejar las cosas en que estamos para atender a otros. Pero la palabra lo dice, no seamos egoístas, no miremos solamente lo que es nuestro, procuremos interesarnos en las cosas de los demás. ¿Saben? Cuando mi célula por mucho tiempo estaba como estancada, a veces solo tenía 5, 4, y yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando yo empecé a abrí mi discipulado, empecé a ser más intencional con mis chicas, con las discípulas. Entonces, como a pasar tiempo con ellas, a preguntarles cómo están y a estar pendiente con un mensajito, cómo te fue, y yo sabía que iba a ser un trámite la una chica, y cómo te fue, oremos, y todo así. Y eso requiere tiempo, eso requiere renunciar a nuestra comodidad para poder activar esto que Dios nos ha encomendado, porque también el tener relaciones sanas es parte del ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo más importante, ¿cómo supero el egoísmo que hay en mí? ¿Cuántos quieren superar el egoísmo? Yo creo que nunca lo vamos tal vez a vencer por completo, porque si vencemos y todo, después nos salen alitas, se nos suben los humos y otra vez volvemos al principio. Pero no, yo creo que podemos superar cada día. Y una de las cosas es que necesito reconocer mi egoísmo sin justificarlo. En Salmo 139, 23 a 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esta oración que hace el rey David es una oración peligrosa. ¿Por qué? Porque dice, a ver, muéstrame qué hay en mi corazón. Uy, esa oración es peligrosa, pero sabes, muy necesaria. Porque si Dios no nos muestra el estado de nuestro corazón, no vamos a poder darnos cuenta y no vamos a poder rectificar de las cosas que hemos estado haciendo mal. Yo, cuando caí en cuenta de mi egoísmo, yo pensé que yo era la santa paloma, todo el mundo tenía sus problemas y yo estaba bien. Y eso, obviamente, el egoísmo es una raíz del orgullo, de querer sentirse superior, tal vez no demostrándolo, pero sí sentirse en el fondo superior a otros, porque yo no tengo las mismas luchas que otros. Y sabe, cuando nos toca reconocer duele, cuando Dios expone la verdad en nuestro corazón nos duele, pero es tan necesario. Porque créanme, yo creo que cuando somos confrontados es algo muy difícil, cuando dicen, sí, tú mentiste, sí, tú hiciste esto, tú robaste, o tú trataste mal, o tú no hiciste caso, o desobedeciste. Es feo cuando nos confrontan, ¿sí? Porque a nadie le anda diciendo, o nadie anda diciendo a los cuatro vientos soy una mentirosa, ¿verdad? Nadie. ¿Sí o qué? Nadie anda diciendo soy un orgulloso, nadie, porque a nadie nos gusta mostrar nuestras costuras, ¿sí? Pero Dios lo hace, lo expone, ¿para qué? Para transformarnos, para mejorarnos, para cambiarnos, porque es su poder en nosotros, en medio de nuestra debilidad, es su poder, no es un mérito propio que yo puedo hacer. Mi mérito es rendirme delante de Dios.
pero el que hace la obra es Él, y por eso necesito decirle: Señor, examíname, porque dice la palabra que nuestro corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conoce? Solo Dios. ¿Y a quién debemos de ir para que Él nos muestre? A Dios. Pero a veces nos hacemos los locos. A veces no me voy a poner a ver una serie, porque tendría que orar, pero no, ¿por qué? Porque no queremos ser confrontados. Pero créanme que eso trae libertad, que eso trae sanidad a nuestro corazón, y es la mejor decisión que podemos tener. El egoísmo no se vence con culpa, decir: ay, sí, yo soy así, y quedarnos en que qué orgullosa que he sido, ay, sí, soy tan envidioso, juzgón. No tiene que quedar de culpa, tiene que despertar en nosotros la necesidad de decir: Señor, sin ti yo no puedo hacer nada, te necesito. Y es ahí donde empieza el poder de la transformación de Dios. Dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. ¿Qué son las cosas que le ofenden a Dios? La mentira, el engaño, la desobediencia, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos sido mentirosos, juzgones, criticones? Ay. Créanme, esta palabra empieza desde mí. Yo estaba temblando todo el día porque decía: Señor, ¿será que hablo de esto? ¿Será? Pero yo creo profundamente de que Dios, si nos permite pasar por procesos, es para bendecir a otros. Porque de eso también se trata el ministerio de la reconciliación, de que no es las cosas que nosotros superamos, nosotros podemos tenerlas, ocuparlas para levantar a otros, y es un privilegio, porque también servimos a Dios así. Pensemos, ¿en qué situaciones pienso más en mí que en otros? Para meditar, ¿cuánto me cuesta ceder, dar o escuchar a otros? ¿Qué actitudes mías están hiriendo a otros? Yo no me daba cuenta, justamente conversaba con alguien hoy, y decía: yo nunca me di cuenta, hasta ahora, que cada vez que alguien venía, yo le decía: ¿cómo estás? Y me empezaba a contar algo, y cuando me empezaba a contar, le decía: sí, a mí también me pasó, y verás, te cuento esto. Y ahí moría la conversación, y qué bueno, que Dios te ayude. Y después otra vez: oye, ¿cómo estás? Mira, te cuento este problema. Mira, a mí me pasó eso también, pero esto, y todo lo centraba en mí. Y decía: churros, razón. Y yo diciendo que no soy buena para conversar, ha sido que he sido egoísta y solo quería que me escuchen a mí, que vean todas las cosas que yo he superado, todas las cosas que me han pasado, y que sí, Dios me ha ayudado, pero no se trataba de eso. Se trataba de que uno tiene que tener el corazón dispuesto para renunciar a sus propios deseos y también preocuparse por las necesidades de otros. Amén. Y algo que tenemos que entender también es que el egoísmo no nace de la maldad, sino nace de heridas sin resolver. ¿Qué son las cosas que han pasado en su vida que han lastimado su corazón? Que ustedes dicen: esto me marcó y yo por eso no puedo avanzar. Yo creo que en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos muestra cuando le buscamos. Créanme, Dios nos muestra. Yo hace muchos años, yo me sentía muy como insuficiente, me sentía como, bueno, ahora a veces también, pero antes era más profundo. Y yo me sentía así como muy insuficiente, y yo una vez me harté y dije: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué si todos me dicen: mira, tú eres buena haciendo esto y eso? ¿Por qué yo no lo creo? ¿Por qué yo no lo siento? ¿Qué pasa? Muéstrame la raíz, muéstrame por qué yo soy así, porque no quiero caminar en esto, no quiero seguir sintiéndome de esta manera. Y el Espíritu Santo me llevó a una escena que obviamente yo no la había bloqueado de mi cerebro. Cuando una persona en mi familia, que yo amo mucho, me decía: tú cada vez que haces esto, algo, no me acuerdo ahorita, pero cada vez que haces esto, tú eres igualita a tu papá. Yo, como crecí sin mi papá, automáticamente mi pensamiento: papá, malo, papá, ausente, papá, no es bueno. Entonces en mi cabeza se había insertado eso de que si soy como mi papá, entonces no soy nada, no hago nada bien, no soy buena. ¿Por qué? Porque tenía esa mentalidad. No relacionaba a mi papá con algo bueno porque él nunca estuvo. Y solo eso lo descubrí cuando yo fui, me reuní delante. Yo dije: Señor, ya estoy cansada, muéstrame, porque no quiero seguir así. Y el Espíritu Santo lo hace, el Espíritu Santo le muestra. Es por eso la necesidad
necesidad que tenemos de buscar a Dios, de verdad, de rendir nuestro corazón. Amén. Amén. Y segundo, estamos viendo cómo superar el egoísmo. Segundo es fijar nuestra mirada en Jesús. En Filipenses 2, 5 al 8 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Fijar nuestra mirada en Jesús es seguir su ejemplo. Y su ejemplo es perdonar, amar, tener compasión. ¿Por qué? Jesús tenía el derecho a pensar en Él, porque Él era Dios, Él sí estaba sobre todos, ¿sí? Pero Él eligió entregarse. El amor verdadero no se trata de recibir solamente, sino en qué estoy dando. Jesús obedeció, amó, fue humilde, sirvió hasta el final. Él es nuestro ejemplo. Él lavó los pies de sus discípulos. Vamos viendo que algunos le iban a dejar, todos le iban a dejar solos, lo traicionaron. Él antepuso su cansancio y atendió a miles de personas para hablarles de la palabra. Él tocó al leproso, aun cuando podía ser contaminado. Él se detuvo en medio de la multitud por una mujer que decidió creer y tocar su manto. Él perdonó aún en medio del dolor. Por eso Jesús es nuestro ejemplo. En la cruz, Jesús dijo: perdónalos, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y eso responde desde el amor que Él sabía que ellos no sabían lo que estaban haciendo, que estaban obedeciendo a su carnalidad, estaban dando rienda suelta a lo que ellos querían. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que esa era su naturaleza, que los llevó incluso a crucificarlo a Él. Y aún en medio del dolor, Jesús decidió decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso responde desde el amor y no del egoísmo. ¿Saben? Muchas veces nosotros podemos levantar muros en nuestra propia familia, en nuestra propia casa, porque estamos heridos. Sí, a veces podemos ir con nuestras familias, con nuestros padres, con sus hijos, los hijos con sus padres. A veces creamos muros, porque si una vez mi papá me castigó tan feo así, yo nunca más voy a permitir. Por eso no le hablo, o por eso yo hago lo que yo quiero. Y disfrazamos todo eso, levantamos muros de rebeldía, de traición, de resentimiento en nuestras vidas. Y ¿saben? Eso es lo más fácil, levantar muros. Decíamos que máximo podemos levantar un muro en un día, imagínense. Los muros de Berlín se levantó en una noche y se fue fortaleciendo, más. Cuando no derribamos muros en nuestras vidas, muros de egoísmo, de orgullo, de resentimiento, de dolor, de fracaso, eso puede hacerse una fortaleza y va a ser un poquito más complicado, pero no imposible, porque Dios es un Dios poderoso y Dios es Dios de lo imposible. Aún lo que nosotros pensamos que Él no puede sanar, que Él no puede arreglar en nosotros, Él lo va a arreglar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? No sé si me ayudas ahí con esto. ¿Sabe Dios? Como les decía, nuestro puente es Jesús para la reconciliación entre Dios y nosotros. Y sabe, cuando nosotros decidimos crear puentes en nuestra vida, es algo que Dios honra, ¿sí? Y hay un versículo que dice en 2 Corintios 5, 14, 15, dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Sabe? La reconciliación que Dios hizo a través de Jesús para que nosotros podamos volver al Padre, para que nosotros podamos tener esta relación con Dios, ¿sí? En nuestro amor por Él es dar nuestra vida para Él. Y esto está expresado en la forma en que servimos a los demás. Cuando decidimos que vivimos para Dios, no lo podemos utilizar
muros, muchos. Y digo, ¿cómo a veces puedo perder la oportunidad de hablar de alguien de Dios? De escucharle, de interesarme por los problemas, porque hay gente que solamente necesita que le escuche, ¿sí o qué? A veces nosotros solo necesitamos que nos escuchen. Y sabe, el amor de Dios es tan real en nosotros, porque dice, el amor de Cristo nos controla. Eso debería ser la motivación para poder llegar a los demás, para poder alcanzar a los demás, porque Dios me amó a mí, que mandó a Jesús, aun cuando yo merecía morir, Él murió por mí. Ese amor nos tiene que mover para poder ir y rescatar, ir y hacer puentes para otras personas que puedan volver a Dios. Porque esa es la gran comisión. El Ministerio de la Reconciliación también lo que nos hace, nos llama a ser discípulos, a ir y a ser discípulos. Dios no nos juzga. Hemos reconocido que hemos sido egoístas, hemos pensado en nosotros mismos, pero ha habido una razón, han habido heridas, han habido cosas que tienen su argumento, pero hoy Jesús nos dice, tú puedes ser algo diferente, hacer algo diferente, porque así como yo hice un puente para que vuelvas a mí, tú también eres escogido para hacer ese puente para otros. Entonces, no construyamos muros, construyamos puentes. Dios obró un milagro en mi corazón, con esto termino. A través de mis líderes, Dios venía como hablándome, como confrontándome en estas cosas que ahora ya puedo decirlas abiertamente, porque no podía reconocer que era orgullosa. Yo decía, no, si yo no trato a los demás mal, yo no soy la primerita, ahí, orgullosa. Y Dios venía hablándome de la realidad que había en mi corazón. Y solo fue cuando me rendí de verdad, cuando dije basta, cuando dije no más, ¿sí? Y que Dios realmente obró un milagro. Y bueno, y tomé pasos de fe, hice pasos de fe, obedecer cuando no quería, en cosas sencillas, pero que yo pensaba antes, con todos los muros que había levantado, eran pasos que nunca hubiera dado. Pero Dios con su amor fue derribando esos muros que me protegían, que no me protegían, perdón. Esos muros no me protegían, me lastimaban y lastimaban a otros. Y por los muros que yo había levantado por mucho tiempo, la indiferencia con las personas que yo amaba, sí, que yo amo, muchas veces eso dañó, lastimó, y yo no me daba cuenta. Pero Dios con su amor, con su paciencia, empezó a derribar esos muros de contención. O sea, los míos eran muros gruesos, así como esos, no sé. Pero algo que, como veíamos que decía el salmista, clamar y decir, Señor, examina mi corazón. Y cuando Dios lo hace, no huyamos, no tengamos miedo. Dios nos ha dado la valentía y el poder para estar ahí y decir, Señor, esta es mi realidad, pero yo sé que estás conmigo, yo sé que tú me vas a ayudar a vencer. Y eso pasó. Me costó mucho hacerlo, pero lo hice. Y ya, bueno, Dios sigue obrando en mí. No es que les digo esto, yo soy libre. O sea, sí, voy venciendo, pero creo que todos estamos en el proceso. Y lo que creí que nunca pasaría, porque yo me resigné, renuncié, me rendí, pensé que sería yo sola toda la vida, que nadie me iba a amar, nadie me iba a aceptar, nadie me iba a escoger, nadie me iba a elegir. Y bueno, y hoy, gracias a Dios, yo estoy experimentando su amor, experimento su obra, su poder, su gloria, en algo que yo nunca me imaginé, que tener una amistad especial, encaminar, soñar, todos esos sueños que habían muerto, que esos sueños que estaban enterrados en los muros que yo había levantado, Dios lo hizo. Y es algo que yo experimento cada día, su amor. Y hay una verdad, y que es que también las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, sacan lo mejor y también lo peor. Y resulta que en esta situación pues también salió a flote mi egoísmo, salió a flote mi orgullo. Pero saben, esto
solamente nos muestra de que Dios, porque nos ama, no nos quiere dejar como estamos. Y la decisión que nosotros tomamos entre poner muros o hacer puentes. Menos mal, Él sabe construir puentes de verdad, entonces estamos bien. Y cuando nosotros decidimos dejar el orgullo, dejar el egoísmo a un lado, también creamos estos puentes que dejan legados, que dejan el camino hecho para que otros pasen. Y es lo que viene detrás de nosotros. ¿Qué legado estoy dejando? Y lo que Dios me encomendó, la asignación que Dios me dio, lo estoy logrando, lo estoy haciendo. ¿Sabes? Si no lo he hecho, no sienta culpa, porque Dios no nos juzga. Si hoy nosotros recibimos esta verdad en nuestro corazón, solamente tenemos que decir: Dios, perdóname, y aquí estoy. Los puentes grandes, años se demoran en construir. Necesitan paciencia, amor y mucho trabajo. Y eso es lo que Dios más tiene para nosotros. Amén. Entonces Dios nos ha enviado, Dios nos llamó a levantar, Dios nos llamó a reconciliar personas, no levantando barreras, sino a unirlas con relaciones sanas, con relaciones interpersonales que puedan glorificarle a Él. Amén. Así que yo le animo, cierre sus ojos.